Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de el podcast de Asteroide M. Otras semanas más con ustedes, con todo el equipo, con las secciones. Un programa hoy dedicado a cazafantasmas, a los verdaderos cazafantasmas. Pero, digamos, hoy vamos a hablar de la serie animada y no de las pelis, sino concretamente de esa faceta de la propiedad, ¿no? De la serie animada de los 80, bueno, obviamente basada en las exitosísimas películas de Dan Aykroyd y Harold Ramis, dirigidas por Evan Reitman. Así que bueno, como siempre, como dije, en nuestras secciones acostumbradas de videojuegos, cómics y manga barra anime, o las dos cosas. Así que bueno, ya está el equipo acá, vamos a arrancar con las presentaciones, así ya damos arranque al programa de esta semana. Empezamos con el gran Guille Villarreal. Guille, ¿cómo estás? ¿Cómo está Fer? Acá esperando a ver qué nos deja este programa de Real Ghostbusters. Vamos a ver qué podemos sacar de bueno de esta serie animada. Tiene ahí algunas perlitas a destacar, así que bueno, vamos a ver Sí, señor. qué nos sale. Así es. Bueno, y por el otro lado, como siempre, al señor Matías Rodríguez. Mati, ¿cómo andás? Fer, Guillo, gente, sí, vamos a ver qué sale hoy el programa porque va a dar mucho de qué hablar. Hay algunas cosas interesantes. Sí, señor. Mm. Muy bien, entonces, ponemos un poquito de música y arrancamos. Muy bien, damas y caballeros, damos comienzo oficialmente al programa de esta semana. Eh, hoy le toca el turno a Guille, que nos va a hablar de un cómic, de dos personajes que me suenan, son conocidos, creo que la mayoría le va a sonar de algún lado. Así que bueno, adelante señor, cuéntenos su reseña barra análisis barra recomendación del cómic. Bueno, nada, saludar a la gente. Arrancamos en esta entrega, como dijo Fer, con dos personajes que no sé si serán pero muy conocidos, pero uno es Batman y el otro es Superman. Vamos a hablar de un arco argumental que es de DC, lógicamente, pero bueno, que comprende muchísimo tramo, digamos, es como un arco bastante largo donde intervienen muchísimos artistas. Yo decidí hablar de un fragmento, ese fragmento quizás lo tenga que dividir en algunas partes, pero bueno, me voy a detener particularmente en lo que es la primera etapa, que lleva el nombre de Enemigos Públicos. Bueno, quien conozca la serie, nada, decirles que es un cómic que bueno, que marca por ahí, es como una suerte de premisa de lo que fue la película eh, animada de Enemigos Públicos. Yo no recuerdo bien el contexto de aquella peli, pero bueno, lo novedoso de este cómic fue que tenía un buen equipo. Como les decía, involucró a muchísimos artistas, como ser, bueno, Ed McGuinness. Después hubo una etapa donde trabajó Michael Turner. Eh, Creo que inclusive, bueno, muy emblemática porque eh, para los que no sepan, Michael Turner falleció, digamos, y ese fue uno de los últimos trabajos Sí, en sí. los que participó. Más adelante, después de Turner, vino Carlos Pacheco, donde hizo un laburazo. Pero bueno, nada, quería destacar esta primera entrega que hace alusión a esa peli, digamos, que hicieron animada, donde, bueno, aquel que la haya visto es básicamente lo mismo que leer el cómic. El guión está hecho por Jeff Loeb, y bueno, y como les comentaba, el dibujo está a cargo de Ed McGuinness, que bueno, en esa época era bastante novedoso su estilo.
tiene como un estilo bastante exagerado, bastante grotesco si se quiere, es de exagerar muchísimo la musculatura de los personajes a tal punto de que uno no distingue, digamos, edades o con texturas, ya que están casi todos con la misma, regulados con la misma cantidad de anabólicos y esteroides. Así que bueno, en sí no quiero espolear mucho, pese a que hay una película animada de esta serie, pero bueno, básicamente arranca con Lex Luthor, ¿sí? Que es el presidente actual de los Estados Unidos, quien descubre que se acerca un meteorito a la Tierra. Este meteorito es un fragmento del planeta Krypton. Entonces, nada, decide con sus facultades de presidente declarar al mismísimo Superman como el enemigo público número uno. Así que bueno, nada, nuestro fortachón kryptoniano va a tener que acudir a Batman, acude en su ayuda, le va a pedir ayuda a Batman, para bueno, tratar de desenmascarar todo este asunto, este abuso de poder que tiene Luthor. En esta primera entrega no voy a desarrollar, digamos, todo lo que es el contenido que tiene en el medio, para no espolearlo. Sí les voy a decir que hay muchísima participación de otros héroes. Ustedes van a ver en esta contienda que aparecen héroes como el Hombre Halcón o Shazam. Hay muchísimos héroes más involucrados, hay muchísimos villanos involucrados también en toda esta contienda, que bueno, que como todos los guiones de cómics se resuelven siempre de la misma manera, el malo es como que es derrotado y no tanto. Recuerden que este arco de Batman Superman se extiende, como dije al principio, con varios artistas y cuenta, digamos, de muchísimos números. Yo lo que conseguí fueron los primeros 6 números en el formato tradicional de issue, digamos, o sea que no tengo un tomo recopilatorio. Y bueno, y comprende más o menos esa historia que más o menos le resumí para no spoileársela. Seguramente si vieron la película, bueno, ya van a estar ultra, pero ultra enterados. Y bueno, nada, creo que por ahí va la recomendación cortita, si se quiere, del día de hoy con respecto a esta serie de Batman Superman. Yo, sinceramente, nada, la compré muy, pero muy barata. Esta serie está recopilada en tomos, se puede conseguir en tomos. Yo la conseguí muchísimo más barata por issues separados. Y nada, sinceramente destacar muchísimo lo que es el trabajo de Ed McGuinness, porque a pesar de ser bastante grotesco, eh, tiene una musculación bien marcada y bien definida, y como saben que yo soy dibujante, que siempre trato de traer material que también se pueda recomendar como material de estudio. Si hay gente del otro lado que está aprendiendo, bueno, les va a venir muy, pero muy bien todo este material, porque a través del dibujo de Ed pueden dilucidar bastante bien lo que son las partes del cuerpo y sobre todo los músculos, ya que él exagera en demasía todo. Y bueno, como saben, la historia, en este caso el guión de Jeff Loeb, no destaca mucho. De hecho, creo que han trabajado en otras historias más adelante, este mismo equipo. Y bueno, los resultados son un poco más exóticos, digamos. Sinceramente no valen la pena. Pero bueno, esta en particular, que bueno, tuvo una peli animada, me pareció bastante buena para venir a recomendársela. Así que bueno, si la pueden conseguir, también pueden ver la película para ver de qué se trata, quizás antes de conseguir el material. Eso también es una opción. Y nada, y espero bueno, que les sea útil
todo este trabajo de McGuinness, que bueno, muchos lo critican, muchos otros tratan de rescatar algo bueno, pero es bastante prolijo en lo que es su trabajo y su tarea la hace con bastante regularidad y digamos, no defrauda, digamos, su trabajito ahí en lo que empezó a aportar, porque inclusive también son de los primeros trabajos que él ha hecho. Él, bueno, ha tenido como unos inicios con Deadpool, con series menores en Marvel, y bueno, y esta fue como uno de los primeros cambios que sufrió el dibujante. Hoy está totalmente consagrado, tiene ya inclusive ha avanzado muchísimo en su estilo, lo van a ver un poco cambiado en la actualidad, pero bueno, este en particular garpaba bastante bien, o sea, no defraudaba y es altamente recomendable. Así es. Sí, yo para agregar un poco a lo que vos decís, una, a ver, en realidad recalcando lo que vos decís, porque es justamente eso, quien a lo mejor encuentra alguna dificultad para hacerse con el cómic, ya sea de, no sé, de manera física o incluso hasta de manera digital, tiene la alternativa de la película porque la película animada que saldría después está basada justamente en esa misma historia. Yo me acuerdo de ver la película y tenía eso digamos que el equipo de animación trataba de representar de manera gráfica el estilo del dibujante, el estilo de Magini. O sea, si alguien ve un dibujo de Magini y después ve la película, se da cuenta que tienen ese mismo estilo a la hora de las figuras humanas, sobre todo, ¿no? Así que bueno, quien no puede acceder al cómic, o a lo mejor le interesa un poco más la peli, puede andar por ese lado también. Yo me acuerdo que, como vos decías, Guille, que es, digamos, no sé si decir la saga, pero esta línea en la que estaba protagonizada por cómics de Superman y de Batman, que después fue tomada por uno de los últimos trabajos que hizo el fallecido Michael Turner. También tuvo una adaptación, creo recordar, Ujú. de película Exactamente. que creo que era una película con Supergirl y una pelea Ujú. con Darkseid, que la película me acuerdo haberla visto también, que intentaba también emular, el equipo de animación intentaba un poco emular también el estilo de Michael Turner. Así que bueno, no es esta, pero me refiero de que, digamos, como que tuvo continuidad un poco esa publicación de Superman y Batman, y a su vez tuvieron sus adaptaciones de película, por lo menos en lo que era más notable. Creo que la parte de Pacheco, o lo que dibujaría Pacheco, no sé si tu adaptación creería que no. Pero bueno, ahí está. La recomendación de Guille esta semana para quien quiera empezar. Lo ideal es que empiece con el cómic que él menciona, que es eh, el de McGuinness. Y bueno, Sí, sí, enemigos públicos. enemigos De públicos. hecho, la película no es muy vieja, inclusive en esa época había como una tendencia de tomar o sea, el estilo Ujú, en el cual salió el cómic y adaptarlo a esta suerte de ova o película animada. sí. Y bueno, como vos bien decís, y la parte de Turner también tiene una adaptación en ese mismo formato, pero la de Pacheco no. La de Pacheco no. Bueno, pero me imagino que más adelante a lo mejor nos podrás hablar de esa parte, de esa continuación, digamos, de Michael Turner, que también estaría interesante que lo trajeras más adelante. Sí, sí. Bien. Bueno, ahí está la recomendación de cómic barra películas en esta ocasión de Guille. Me encaró por los dos lados, recomendó ambas cosas, que están vinculadas obviamente, pues son un producto que es una adaptación del otro. Y bueno, ahora voy a seguir yo. En este caso, yo les voy a traer un juego que es un juego que es relativamente nuevo, es del año 2015. Pero, a ver, necesito hacer primero un poquito de contexto, digamos, eh, que es necesario, más allá, porque el juego que voy a traer esta semana está inspirado en hechos reales, o al menos en un caso real del que se tiene constancia y que hasta el día de hoy sigue sin resolver, y es uno de los casos, se podría decir, es uno de los expedientes X de la antigua Unión Soviética más célebres,
no sé, al nivel de la explosión en el bosque de Tunguska y después viene este. Eh, pero bueno, la historia que está narrado, al principio del juego está narrado, obviamente para ponernos un poco en situación de una manera bastante acotada, que es más o menos lo que voy a intentar hacer yo. Pero bueno, vamos al año 1959. Esto transcurre en un territorio de la antigua Unión Soviética, allá por 1959. Voy a decir que existen, o por lo menos hay constancia, de que existen ciertos lugares a lo largo de la geografía mundial que por casuística, por investigación, por testimonios, por casos como este, por ejemplo, eh, que tienen como una especie de, no sé si decir de mística especial, pero son lugares que son especialmente propensos a fenómenos extraños. No sé, les hablo desde el Triángulo de Alaska, pasando por el rancho Skinwalker, por cierto bosque en Rumania. Hay lugares, los alrededores de la base del monte Fuji en Japón. Hay lugares que tienen de por sí asociados una casuística de sucesos extraños que se viene dando desde algunos, desde tiempos inmemorables y otros más, a lo mejor más modernos, pero bueno. Uno de estos lugares es justamente el lugar donde se desarrollan estos hechos, que no es otra cosa que un- una, una locación muy exacta, una montaña, un monte, en el medio de los montes Urales, de lo que era en ese momento la antigua Unión Soviética, que es una de las zonas más inhóspitas, más vastas e inexploradas que hay en la Tierra. Un lugar que tiene una belleza enorme, pero así como es un lugar bellísimo, es un lugar sumamente inhóspito e inexplorado, donde muy poca gente ha podido adentrarse y donde, como suele pasar con el Triángulo de Alaska, suele haber casos de desapariciones y algún que otro reporte de cosas extrañas eh, por la hostilidad de ese tipo de lugares que, digamos que está casi en la misma posición que su belleza. Son lugares muy bellos, preciosos, pero que así como son de bellos y preciosos son terriblemente mortales porque son lugares muy inhóspitos donde cualquier cosa básicamente representa un peligro mortal, desde el mismo clima hasta los animales, etcétera, etcétera. La cuestión es que durante ese año 1959, un grupo de 10 estudiantes originalmente del Politécnico de los Urales organizaron una expedición no sé, no me acuerdo si era el pico, pero era a las inmediaciones del monte Otorten, que es una famosa montaña de esa zona. Y bueno, era la típica excursión, digamos, de estudiantes de hacer este tipo de deporte, que es hacer una expedición, llegar a una montaña, pasar un día, hacer un campamento en esos lugares y después regresar. La cuestión es que, bueno, cuando parten está por partir este grupo ya llegando al último punto habitado de la región, que es a un par de kilómetros, porque esta parte de los Urales prácticamente no vive absolutamente nadie, es un lugar muy remoto. Uno de los integrantes, de estos 10 integrantes, se siente enfermo, se siente indispuesto y decide abandonar, quedarse ahí y prosiguen los 9. Ellos tenían que hacer un recorrido, llegar hasta la base del Monte Otorten. Y bueno, creo que a los 3 o 4 días más o menos se dirigirían a un poblado, un lugar donde podrían mandar un mensaje a sus familiares para avisar que la excursión había terminado bien y que ya estaban en regreso. La cuestión es que, bueno, llegado el momento, pasan los días, no hay novedades, no sé, nadie se comunica. Y bueno, se teme lo peor justamente por lo inhóspito de la zona. Se organizan batidas de búsqueda de tanto de sus familiares como de las autoridades locales. Y bueno, resulta que al final encuentran la carpa donde habían hecho campamento, que no era en el Monte Otorten, sino en una colina cercana que los indios de la zona llamaban Colaxiac, donde aparentemente, por lo que pudieron deducir, los integrantes de este equipo de esta expedición, los 9, tuvieron que parar posiblemente por una tormenta y esperar ahí a que el clima mejorara para poder seguir su viaje.
La cuestión es que al encontrar la carpa en extrañas condiciones, porque una de las cosas que trascendió con muchísima velocidad y que de hecho marca este caso, porque fue uno de los casos de desapariciones en la que muchísima información se filtró de manera apresurada y por eso es tan conocido tantos detalles de ese momento, hasta que obviamente las autoridades empezaron a callar a todo el mundo y tratar de esconder todo, pero la carpa se encontraba desgarrada desde el lado de adentro, lo que en principio daba a pensar de que los 9 estudiantes que estaban ahí por algún motivo salieron desesperados de adentro de la carpa, muy probablemente en el medio de la noche. Recordemos que son lugares donde la temperatura baja a menos 20 grados. Es un lugar sumamente hostil, pero bueno. La cuestión es que en poco tiempo en las inmediaciones se descubren 5 cadáveres de estos estudiantes en condiciones extrañísimas, cerca de un árbol, un grupo que estaba intentando, con rastros de una fogata, como si hubiesen intentado prender una fogata para escapar del frío después de huir de la carpa. No sabe por qué, pero bueno, estaban todos muertos. Algunos de los cadáveres se encontraron con marcas con marcas en las manos de desgarro, pero propios de intentar, como si intentaran desesperadamente trepar un árbol, porque dentro en un árbol, en un árbol cercano se encontró rastros de piel, en posiciones extrañas, como aterrados, o en el momento de morir, o tratando con una mano alzada, como tratando de defenderse de algo, o los exámenes posteriores también indicaron desde la falta de lengua y algunos órganos hasta el aplastamiento total de órganos internos como una especie de hemorragia sin ningún tipo de, de, de herida externa, por lo que se descartó el ataque de animales salvajes. Y bueno, tuvieron que pasar 2 meses hasta que se encontraron los otros 4 cadáveres que no estaban muy lejos de ahí, pero estaban enterrados como a 3 metros de nieve en condiciones similares y en extrañas circunstancias, porque incluso hasta se supo que estos cadáveres tenían algún extraño rastro de radiación que no se sabe de dónde vino, en un lugar completamente natural y alejado. Bueno, y a lo largo del tiempo se han tejido miles y miles de hipótesis desde que los atacaron los Mansi, que son los aborígenes de la zona, lo cual es poco probable porque todos los que viven todos los que conocen de esa región saben que los Mansi son una tribu que son inofensivos, hasta el fenómeno ovni, desde luces avistadas la misma noche o noches anteriores sobre la zona, tal vez el ejército, o experimentos, bueno, no se sabe. La cuestión es que ese es el contexto en el que encaramos Colat. Colat, como les dije, sale en el año 2015 por un estudio independiente, de hecho es un juego indie, que está hecho, me cuesta un poco pronunciar el nombre del desarrollador porque son 4 letras que no tienen vocales, así que no sé cómo pronunciar algo que no tiene vocal, pero bueno, sería algo como IMGN o Imagine Pro, que es el equipo de desarrollador usando en ese momento el motor Unreal 4 que estaba ahí salido de hace poquito. Y bueno, originalmente el juego sale para PC, que es donde yo lo jugué la primera vez, y después tuvo port para consolas de ese momento, como son PlayStation 4, Xbox One, y hace muy poquito salió un port para Nintendo Switch. Así que son varias las alternativas para poder jugarlo. Es un juego que está muy bien de precio, no es caro conseguirlo. Y lo interesante es que dentro de este contexto, a lo mejor un poco largo que les acabo de comentar para quien no conozca la historia, es donde se desarrollan los hechos de este juego. Nosotros tomaríamos o encarnaríamos a un personaje que digamos, en el cual debe adentrarse en los momentos, vamos a decir, en los momentos anteriores y durante el incidente de estos 4 chicos en el medio de la tundra siberiana, en el que, bueno, no puedo contar mucho porque lo ideal es que cada uno lo juegue y vaya descubriendo el entramado. Voy a decirles que básicamente el juego, cuando uno lo termina, cuando llega al final, sería una especie de, tal vez una teoría más de qué fue lo que pasó, porque hasta el día de hoy, como les dije al principio, esto es un caso que nunca tuvo resolución, no se sabe qué le pasó a estos 9 estudiantes. Así que bueno, el escenario principal del juego es básicamente en un 90% los alrededores del pico Otorten, de la colina Colat Sial, de hecho de ahí toma el nombre Colat.
El pico Otorten, por otro lado, Otorten quiere decir en el lenguaje Mansi, no vayas ahí o no se acerquen ahí. Y Kolat, creo que la montaña Kolat, la colina Kolat, creo que si no me equivoco quiere decir la colina de los muertos. Por eso siempre hay que estar atento que cuando uno llega a un lugar inexplorado o poco explorado y los habitantes nativos de la zona llevan un buen par de miles de años sin acercarse, por algo es. Y hay que hacer caso. Pero bueno, la cuestión es que lo interesante de este juego, más allá de este contexto tan rico, tan jugoso, es que es un juego de, digamos, de exploración pura y exclusivamente de exploración, en el que con lo único que contamos es con un mapa, con una brújula y con una linterna. En el medio de la noche, en esas condiciones de frío extremo, rodeados de montañas, de nieve, de bosques, aunque el juego, al ser bastante corto dentro de todo, tiene una variedad bastante amplia de escenarios y de lugares que podemos recorrer. La premisa principal es un poco recorrer lugares y encontrar pistas que nos van indicando cómo fueron desarrollándose los sucesos desde un ángulo que hasta el día de hoy no se ha tenido acceso, sino que es casi de puño y letra, se podría decir, de los protagonistas de esos nueve estudiantes. Así que es un juego que obviamente está marcado por la exploración, pero apunta al género del suspenso, del terror, tiene momentos muy inquietantes, tiene momentos muy, muy difíciles. Es difícil orientarse porque este es uno de los mapas donde por primera vez no te indican qué punto estás, uno tiene que ver el mapa y la única ayuda que hay es un medidor de coordenadas en la que es la única ayuda que tenemos. Nosotros tenemos que explorar el mapa e interpretarlo con el escenario que tenemos delante de nuestros ojos como si estuviéramos realmente ahí. Atento les voy a decir a quien quiera probarlo, que la punta, la esquina roja de esa brújula que tenemos siempre a mano, indica siempre el norte. Y nunca, nunca, nunca dejen de prestar atención a las piedras en el camino. Las piedras en el camino marcan senderos que nos pueden ayudar a interpretar un poquito mejor el mapeado. Pero bueno, ya para ir cerrando, si no me extiendo más, es un título interesante por el contexto que tiene, por la ambientación, por la atmósfera sobrecogedora que tiene, que es verdaderamente sobrecogedora. Empieza en un escenario con la voz con una canción, no en el Monte Colat, sino en el pueblo que está cercano que les mencioné antes. Empieza con una canción tarareada por la maravillosa Mary Elizabeth McGlynn, que participó para este juego con ese aporte musical, que para quienes no sepan es una cantante que de la mano del grandísimo Akira Yamaoka han puesto música a muchos de los más importantes juegos de la saga Silent Hill, unos verdaderos genios. Así que bueno, mi recomendación es que quien quiera adentrarse en esta historia sumamente atrapante, quien tenga la paciencia para meterse en un ambiente hostil, en plena noche, en plenos montes Urales, va a descubrir tal vez un poco más de los detalles de este caso, que hasta el día de hoy es uno de los casos más conocidos, y va a disfrutar de un juego. Si supera, digamos, el hecho de encontrarse solo y orientarse con un mapa, una brújula y solamente una linterna a lo largo de un escenario bastante grande, descubriendo cosas del escenario, va a encontrar un final bastante satisfactorio y unos detalles muy jugosos que podrían ser, para mi entender, una explicación más de las tantas que se han dado. Así que bueno, la recomendación es Colat, así se llama el juego, y quien quiere investigar un poco más en contexto puede buscar tranquilamente en internet, en cualquier lado van a encontrar videos y notas sobre el incidente del paso Diablov, que es como se conoció el caso de los nueve estudiantes del Politécnico de los Urales, desaparecidos allá por el año 59. Diablo toma nombre del líder de la expedición, que si mal no recuerdo se llamaba Igor Diablov. Así que bueno, esa es mi recomendación de la semana, de un juego de exploración, barra terror, barra misterio. Súper interesante por su contexto, pero también por sus mecánicas jugables, su ambientación y todo lo que aportó este estudio desarrollador indie, que bueno, hoy por hoy por eso está porteado a los sistemas o en su momento se porteó a los sistemas principales de consolas de nueva generación de ese momento. Así que bueno, fue un poquito largo, disculpen, pero es difícil hablar de este juego sin entrar en el contexto que realmente lo rodea, que es lo que le da vida. Así que
Bueno, esa sería mi recomendación de esta semana y antes de entrar al tema principal, vamos a darle paso al señor Matías Rodríguez, que hoy nos va a traer también su material acostumbrado. Adelante, señor. Bueno, esta vez, Fer, también siguiendo la misma tónica del, del género terror, no sé si es algo así, eh, traigo un one shot, ¿sí? Para los que no saben, un one shot es un formato de edición en el cual es un solo tomo o un solo libro o un solo manga. Y en este caso traigo Portus, de Jun Abe, ¿sí? Portus es el nombre que tiene la historia de un videojuego, para poner en contexto. Eh, es un videojuego viejo, antiguo. Bueno, la protagonista, que es Chiharu, empieza a faltar a la escuela y a las clases, todo porque se dedica a jugar a este videojuego. Uh-huh. Con la teoría de que aquel que juega mucho a este videojuego llega a un nivel secreto, que ese nivel secreto invita al jugador a unirse al otro lado, a unirse al otro lado. Entonces, una compañera de ella, amiga, Asami, que es la otra protagonista, la va a visitar y dice, ¿por qué estás faltando a la escuela? Faltas a clase. Entonces le explica que está todo bien, que no pasa nada. Pero en realidad se queda jugando este juego tratando de llegar a ese nivel. Yo no quiero spoilear mucho la historia porque como es un género de terror, si uno empieza a contar muchas cosas, es como que se pierde ese efecto sorpresa. Uh-huh. Entonces, bueno, lo único que puedo llegar a decir es que Chiharu amanece ese mismo día que charlan ella, diciéndole que no pasa nada, que está todo bien, que va a retomar nuevo las clases. Ese mismo día se suicida, ¿sí? Entonces ahí empieza la historia, como Asami, la amiga que en su momento intentó ayudarle y preguntarle qué es lo que pasaba, empieza a investigar por qué la amiga se suicida, siendo de que no tenía características su personalidad como para hacer ese acto. Así que bueno, y además también la ayudan los profesores a ella, tratando de buscar a ver qué es lo que pasaba. Y descubre que como que el juego este Portus, que es un videojuego viejo, cuando vean la imagen del manga se van a dar cuenta porque es el clásico Family Game o Super NES, puede ser, Fer, como que soy el especialista de... NES, digamos, sí. La Super NES sería la Sí, que vino después. El NES es el bueno, Family. Sí, sí, exactamente. bueno, Consolas de 8 bits. claro, es una consola vieja, porque este manga es del 2009, se publica en español en el 2015, bueno, pero eso más adelante. Entonces, este es un cartucho viejo, entonces se pone a jugar y bueno, es como que parece ser como que hay algo en ese juego que inclina a los jugadores a hacer ese acto. No más que eso voy a contar de la historia. Otro dato también para tener en cuenta es que en los primeros capítulos aparecen una carita de un nenito, ¿sí? Que es como el que la va guiando hasta Chiharu, la protagonista, antes de hacer el acto. Uh-huh. Estos muñequitos son, lo curioso es que son, son muñecos kokeshi, ¿sí? Los kokeshi serían, a ver, para poner un poquito de historia, en el siglo XIX en Japón, una región, Tohoku, había aguas termales. Para Sí. fomentar el turismo, lo que hacían ahí los hogareños, empezaron a hacer unos muñequitos de madera, cabezones, y regalaban eso a la gente que iba a visitar esas aguas termales del lugar. Uh-huh. Eso sería lo que dice la historia. Pero cuenta la leyenda de que esos muñequitos son como las almas de los chicos que fueron, mirá que esto es un poquito fuerte, Uh-huh. son las almas de los chicos que fueron sacrificados en esa época de Japón, en la cual había mucha hambruna, entonces los padres
al no poder Sí. mantener a sus hijos o Sacrifican. darle de comer o lo que sea, Lo sacrificaban. los terminaban matando. Sí. ¿Sí? Entonces, ese muñequito, cuenta la leyenda como que son almas de los chicos que van a ir a buscar, van a rescatar esas almas de los niños. O sea, una cosa bastante oscura, digamos ahí. Entonces, ese muñequito, el Kokeshi, también es un elemento más de la historia para tener en cuenta. Sí. Así que bueno, esto salió en el 2006. El manga en español salió recién en el 2015, que fue publicado por Milky Way Ediciones. Así que se consigue, es muy... está por Mercado Libre, o sea, es accesible acá en Argentina. Ajá. Milky Way como Vía Láctea sería el, el editor, ¿no? Claro. Ujú. Bien. Por eso no quiero decir mucho más de la historia No, porque, está bien, te entiendo, te entiendo. No, aparte porque me llama mucho la atención el... Bueno, como mucho de... A lo mejor en esto el vos Kokeshi. me vas... Sí, sí, me vas a... Y seguramente me vas a corregir si me equivoco. Pero mucho manga, mucho anime tiene ese trasfondo muy de la cultura japonesa relacionado con... Los Sí, japoneses son una cultura que tiene un riquísimo espectro de mitología, si se quiere, o de criaturas que están vinculadas con lo sobrenatural y con el terror. sí. Para Para mí, mí son uno de los maestros del género del terror. y yo coincido absolutamente con vos. Creo que no creo que hay pocos fantasmas más aterradores que los Yurei. Me parecen Ujú. absolutamente geniales. Pero bueno, sí, tiene ese condimento para quien a lo mejor disfrute o conozca de los elementos sobrenaturales propios de la cultura japonesa. eh, que a lo mejor también, eso es lo bueno de esto, a lo mejor un poco como con Colat, sirve también para que en los que nos escuchan y quieran conocer este tipo de obras, también investiguen un poquito por su cuenta que la riqueza eh, que tiene la base de estas historias que suelen ser en este caso o mitos populares o leyendas típicos de Japón de la época que sea, ¿no? Sí, sí. Bueno, y para ir cerrando, Sí, sí. el arte que tiene es excelente, ¿sí? Ujú. No, no. La historia por ahí es un poco lineal, por eso tampoco quiero adelantarme mucho Ah, porque está. eh, es como que la amiga Asami va en búsqueda de qué es lo que le pasó a la amiga. Sí, es muy lineal, va ahí, no hay mucha vuelta. Como de Ajá. ser un one shot, termina en un solo tomo, así que bueno. Pero el arte, la verdad que es excelente y bueno, da gusto verlo y se lee rápido también, ¿sí? Es atrapante la historia. Tiene una Genial. buena Genial. narrativa, así que bueno, Muy esa, bien. esa es mi recomendación Muy para esta bien. semana. Sí, señor. Sí, señor. Portus de Jun Abe. Yunave, Portus es el título, Yunave es el autor, ¿verdad? Ajá, Muy bien. sí, correcto. Bueno, ahí está la recomendación de Mati de esta semana por el lado del manga. Así que bueno, ya si les parece, muchachiños, ya podemos ir eh, empezando a hablar bueno, del tema de este programa, de la serie de los cazafantasmas de la década del 80. Voy a comentar así un poquito rápidamente, así después le doy paso a mis compañeros, como hacemos siempre. Información sobre la serie para quien no conozca mucho o no conozca estos datos, así que básicamente no sirven para nada, pero bueno, no importa. Pero hay que hacer la introducción, ¿no? Bueno, Cazafantasmas es una serie de televisión, una serie de dibujos animados, contó con 140 episodios. Está basada, obviamente, en la exitosísima serie de películas de los verdaderos cazafantasmas, que ya más adelante vamos a explicar un poquito por qué la diferenciación con este título de The Real o los verdaderos cazafantasmas, que bueno, empezó a transmitirse allá por el 1986. Yo, como siempre, recuerdo haberlo visto muy a principios de los 90, casi en consonancia con las películas, o casi al mismo tiempo, porque las películas se transmitían básicamente por la misma época y si no por repeticiones de la serie. Y bueno, cuenta obviamente sería un poco la continuación de las aventuras que vimos en las pelis de estos cuatro
científicos devenidos digamos, en trabajadores a lo porque básicamente los cazafantasmas son como si fueran estos trabajadores que se encargan de ratizar o de desinfectar lugares, básicamente ese es el concepto. De hecho, la estética de sus uniformes y del equipo que llevan encima es básicamente la de la gente que se dedica a hacer fumigaciones y a hacer desratizaciones y desinfecciones de hogares de distintas plagas, más que nada en las ciudades, ¿no? Son eso, básicamente. La única diferencia es que ellos en vez de matar cucarachas, o limpiar casas de invasiones de ratas, cazan fantasmas o su profesión pasa por el lado del exterminio de entidades sobrenaturales. Bueno, la serie cuenta con los cuatro personajes principales, estos cuatro científicos devenidos en estos cazafantasmas. Bueno, con mucho del elenco original que se vio en las pelis, como su secretaria y asistente principal, Janine Manning, esta mascota que en las películas no era una mascota, pero que tomó protagonismo que era en la serie animada, que fue Pegajoso, o Slimer sería en inglés, o Moquete, como le dicen en España. Y bueno, eso, básicamente cuenta un poco la continuación con la introducción de obviamente nuevas situaciones, nuevos villanos, algunos que estaban muy bien, me gustaban mucho, tenían su punto fuerte, y el retorno de algunos de los que se vieron obviamente en la serie, en la serie de películas. Eh, Así que bueno, yo sinceramente no recuerdo por qué canal lo he visto, pero estoy seguro que a lo largo de esos principios de los años 90 lo he visto en varios canales. Yo creo que hasta incluso los vi por la querida ATC, la televisión pública de aquellos años, pero también en señales de cable. Y bueno, es una serie que como siempre, siguiendo la tónica de todas las series de televisión de dibujos animados de esa época, se producía íntegramente con mano de obra que no era occidental y se notaba la legua. Pero bueno, una serie que tuvo un éxito bastante marcado, que derivó en un montón de productos, como su línea de juguetes, como pasaba con todo en la época, y que contaba con una calidad interesante para la temática bastante acotada a la que estaba sí o sí, eh, a la que estaba obligada a tratar, que era básicamente el tema de los fantasmas, de los espíritus, en en ese marco, ¿no? Pero bueno, voy a dar paso a mis compañeros. A ver, Guille, ¿querés contarnos alguna cosa que te acuerdas de la serie, que tengas para reseñar, que tengas para recomendar, para decirnos? Sí, Adelante. quería aprovechar, bueno, yo no soy el gran fanático de los cazafantasmas. Recuerdo de nada, del primer contacto con el nombre, que no es el tema del podcast, que bueno, nada, los primeros registros que tengo es la vieja, eh, digamos, animación de Filmation, de la cual no cazaba nada. Y bueno, y a partir de la película, nada, ya recibí esta serie de animación ya con un contexto totalmente explicado. De hecho, bueno, eh, me gustaban muchísimo, digamos, los capítulos, no los seguía mucho, porque, bueno, me resultaban bastante sosos, digamos, si bien era reconocible todo, eh, digamos, en base a las películas, nada, era como que no lograba cautivarme por completo y mantenerme atado, ¿no? La serie ahí al televisor. He visto varios capítulos, todos más o menos eran básicamente el mismo contexto, casi el mismo contexto de, de la película, no variaba mucho, salvo algún que otro capítulo que recuerde, no sé, con algún, creo que hay uno donde nada, ellos iban, porque uno de ellos tenía una herencia por cobrar, entonces bueno, era como que salían del contexto, ¿no? De la estación de bomberos, entonces, nada, recuerdo quizás ese episodio así muy esporádico como algo diferente a destacar, pero bueno, por lo general era todo básicamente lo mismo que se ve en la peli. Recuerdo, lo que sí recuerdo también eran las figuras de acción. Las figuras de acción
eh, eran medias, estaban bien, como que no eran muy, viste, me chocaba mucho ver sus mochilas, ¿no? Con los rayos, esos firuletes de plástico, Sí, sí. me ultra chocaba eso, entonces era como que no me llamaba la atención. Sí tuve la oportunidad de ver el Ecto 1, que es el Mm, vehículo en el que ellos se desplazan, que era bastante grande. sí, sí, sí. Recuerdo haberlo visto, varios de mis amigos tenerlo o verlo en una repisa y decir, wow, era el auto, digamos, el auto estaba hecho de acorde a los muñequitos, o sea, entraban directamente los muñequitos adentro del auto y todo, o sea, era Claro, como claro. bastante imponente ese vehículo, o sea, era como que si lo pudiera haber comprado, lo hubiera comprado, porque llamaba muchísimo la atención. Después, de más grande, fui conociendo algunas cosas, como que, por ejemplo, el personaje de Slimer, del Pegajoso, se hizo muy popular a través de la película y bueno, los creadores de la serie animada lo tuvieron que incluir por eso, pero originalmente no estaba pensado para que participara con ellos. Inclusive después como que volvió a suceder ese mismo fenómeno, el personaje volvió a tener muchísima popularidad otra vez y bueno, y hasta incluso tuvo una suerte de spin-off donde bueno, salía como él el protagonista y era como de Slimer, era Slimer Y los y cazafantasmas. los cazafantasmas, Exacto, así sí. que era nada, era como que el Pegajoso se comió la serie Sí. en algún sentido de la popularidad, pero bueno, nada, básicamente eso, tampoco quiero hablar mucho de la película porque quizás tengamos algún programa más adelante, Claro, claro. eh, pero bueno, básicamente la recuerdo bastante bien, o sea, la intro lo era todo, desde la parte musical, la Mm. animación dejaba mucho que desear, no, o sea, no fue tan revolucionaria, más que nada nosotros estábamos muy acostumbrados a ver series como, bueno, como las que hemos traído, como Silverhawks, donde bueno, eran todas intros que te rompían la cabeza, bueno, no era esto similar, sí la música era como lo más y era escuchar la banda y dar vuelta, ¿no? Porque empezaban los cazafantasmas. Yo Sí, creo sí, sí. que es como lo más popular que tiene la serie. Así que bueno, nada, eso, dejarme algunos lindos recuerdos, bastante monótono, como que cumplía ahí y quizás la veía porque estimaba mucho las películas, Claro, claro. no tanto por la serie de los cazafantasmas en sí. Sí, antes de darle paso a Mati, permitime que sí, que haga una punta a lo que vos decís. En realidad, mucho del éxito de la serie animada tenía que ver justamente con el éxito de las películas. Porque de por sí, aunque la premisa era interesante porque estaba basado en lo que ya se había logrado en las pelis, ¿no? Entonces era una especie, era un poco eh, tener un poquito más o conocer un poquito más de esos personajes de esas dos pelis que habían resultado tan interesantes, aunque para ese momento, para cuando salió la serie, solo había salido la primera, si mal no recuerdo, porque la serie se termina de transmitir en el 91, si yo no me equivoco, y Ujú, 91. creo que fue el año donde se empezó a filmar la 2, pero bueno, sí, obviamente arrastraba ese potencial que había desarrollado la película para el lado de la televisión y para el lado de los chicos también. Una de las cosas que yo me acuerdo por lo menos o que me llamaba bastante la atención, incluso viéndolo el día de hoy, viendo algunos capítulos el día de hoy, tenía, tenía un diseño de personajes, en especial todo lo que eran fantasmas, espectros, apariciones, que si uno los ve hoy, siempre estaban, se podría decir que siempre estaban un poquito al límite de lo que podía resultar un poco impresionante para chicos chiquitos. Los diseños, algunos estaban, no digo que eran demasiado grotescos, pero sí que estaban bien diseñados a la hora de dar ese aspecto o esa sensación de maldad, que a lo mejor chocaba mucho para un show para chicos que seguramente vino,
la forma de rebajar un poquito eso fue con que la serie tenía un marcado acento cómico, más de lo que ya tenían las películas, bastante más, y obviamente el personaje de Slimer de Pegajoso, que como dice Aguillo, llegó un momento en el que prácticamente reemplazó a los cazafantasmas, porque de hecho él era el título y el subtítulo era Los cazafantasmas, cuando por alguna decisión creativa se decidió darle más importancia a este personaje y volcarlo ya, dejar ese contenido que era a lo mejor un poquito más serio, ya a algo específicamente para chicos, que de alguna manera fue también un poco una decepción para muchos fans que seguían la serie y que empezaron a dejar de mirarla cuando la serie tomó esa dirección, si se quiere, creativa, ¿no? Sí, Eh, convengamos que la tenía bastante difícil la serie animada de los Cazafantasmas, porque como vos decías, Fer, todo este contexto de los fantasmas y la caracterización y más allá de todo el asunto que hablamos con respecto a la animación, en el contexto en el cual se le transmite esto a los chicos, es un tema el cual digamos, se le debe una explicación por detrás, ¿no? Entonces, los chicos que veían los cazafantasmas, quizás había que explicarle qué es un ujú. fantasma o de dónde proviene O todo lo que ello todo implica, este sí. todo lo que eso implica, entonces era como medio escabroso. Hoy Ujú. justo tenemos un programón medio escabroso, pero Sí, bueno, sin quererlo nos salió un poquito sin tenebroso. querer no nos salió, medio, pero bueno, era como que la tenían Sí. bastante difícil. Con respecto a los cómics, que yo me olvidé de Es mencionar, verdad, bueno, tiene una la serie de serie, cómics. exacto, la serie salía con una estética muy similar a la serie animada, pero sin embargo no tuvo mucho éxito. Sí tuvo como una especie como que se destacó en algún punto porque, nada, empezaron como hacen con la mayoría de las series que vienen volando bajito, la empezaron a entrelazar con, por ejemplo, las Tortugas Ninjas, entonces, bueno, había como una especie de crossover Ghostbuster y Tortugas Ninja, entonces ahí era como que reflotaba un poco. Voy a dejar los otros cómics de las otras películas para cuando tengamos un programa con respecto a las películas. Pero bueno, nada, era simplemente eso, mencionar que el cómic no garpaba mucho, era más o menos la misma Mm. estética, rondaba más o menos por lo mismo, pero sí por ahí cuando lo cruzaban con algún otro personaje en algún tipo de crossover, nada, tenía algún tipo de relevancia, no mucha, pero relevancia al fin. Ujú. Mati, ¿querés contarnos algo vos? Sí, mira, yo de la serie me acuerdo de haberla visto hace unos capítulos sueltos. Eh, para mí, para mí los cazafantasmas era el cazacarcacha, era la animación de Filmation. Después uno entiende por qué, porque originalmente llegó primero la de Filmation Exactamente. y después llegó la otra, que en realidad ahí también hubo un cambio de nombre porque la de Filmation le pusieron de original Ghostbusters, puede ser algo No, así, no, y la de la de Filmation era a secas, Cazafantasmas a secas. Cazafantasma, ah bueno, Que por ahí y vino un la otra de poco arriba. el problema de la diferenciación que tuvo que hacer Columbia Pictures, que era quien tenía los derechos, con el título de Los verdaderos cazafantasmas por un litigio con esta propiedad. Que Ujú. era previa, que era de, como vos decís, del estudio Filmation, que recordemos es el estudio creador, productor de la serie de He-Man, de She-Ra, Bravestar. Sí, Claro, continúa. entonces evidentemente ellos vieron el negocio ahí, se apuraron y sacaron la serie y tuvo más, es como que llegó primero esa serie y tuvo ponerle un poquito más de éxito. eh, por eso. Y después, obviamente, la serie la he visto, me acuerdo mucho de Pegajoso, todo, pero no la seguía mucho. Ujú. Yo ya me quedé, yo ya me había quedado encantado con la primera, con la anterior, la de Filmation. Claro. Eh, bueno, estuve investigando algunos datos para agregar y, eh, por ejemplo, la serie, obviamente, como es secuela o sea, está basado en la película,
hay un capítulo, creo que uno de los primeros capítulos, en el cual ellos vuelven todos sucios de haber matado al bicho ese todo blanco. Entonces van y se cambian los trajes porque se dan cuenta de que esos trajes todavía están manchados con el aura de ese fantasma y bueno, ahí pasa todo un capítulo. Bueno, resulta que lo importante de acá es que ellos se cambian los trajes y se ponen los de colores. Que si vos te das cuenta, en la película no están así, están todos solo color, uniforme, Claro, sí, es un solo y color. acá es como que, bueno, es ese recurso que utilizan ahí los animadores y la gente de producción. La verdad que esto está muy bien pensando desde un público infantil, que es más fácil para identificarlo después a los a los personajes con colores. Claro, Que eso sí. tenés no sé, había colores diferentes, entonces bueno, eso también me pareció bueno, ese dato. Y después, por ejemplo, el actor que hace en la película, eh, no quiero decir la palabra porque ¿viste? Ya que pero bueno, el que tenía la etnia africana, ¿cómo se llama? El personaje no me acuerdo, El pero el negro, actor es Ernie Hudson. Sí, claro. el negro. El no blanco, si querés decirle también, sí. Claro, bueno, El Ernie, hermano plateado. el hermano Kunta. sí, Bueno, el actor Ernie Hudson sí. audicionó para hacer la voz de su propio personaje en la serie, en los dibujitos, o sea, en la serie animada, Ujú. y no quedó. Al final se lo dieron a un tal Arsenio Hall, No, que yo cuando digo Arsenio Hall empecé a buscar y digo, bueno, es el actor que acompaña a Eddie Murphy en Un Príncipe de Nueva York, sí, sí. que hace Que era como como. especie de asesor del Sí, era príncipe. como, sí, ¿Eh? sí, era como su sirviente, digamos. Y aparte es un famoso actor de comedia de los años 80. Sí, 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 por eso. O sea, evidentemente también apostaron un poquito a que haya alguien conocido en las voces. Igual Ujú, dice que o sea, por lo que estuve leyendo, no había mucho presupuesto para tener los mismos actores de la película en claro, la serie animada, entonces fue una cuestión también de agenda y obviamente de efectivo, no los pusieron, así que bueno. claro. Y bueno, después más adelante salió una especie de continuación de la serie. Ah, sí. No sé si aún se iba a hablar de algo. Sí, creo que en el año 96 o 97. 97, Extreme Ghostbusters. Eso, exactamente. Es como que Egon continúa y recluta unos nuevos cazafantasmas. Y ahí tiene una temática un poquito más adolescente, Mm, en diferencia a esta que está apuntada a un público infantil. claro. Ya casi el último con lo que decía también Guille del pegajoso, que como que se roba la serie prácticamente, el Sí. último. Y bueno, Sí, sí. si a lo mejor dice, bueno, la serie está bastante infantil, a lo mejor pueden ver la Extreme, la del 97, Extreme Ghostbusters, sí. que está apuntado, sí, que está apuntado a un público más adolescente, y a lo mejor ahí puede ser que se enganchen un poquito más. Claro. Sí, que aparte también es canon, porque es una continuación oficial, porque es lo que vos decías. Ujú. El único cazafantasmas que, digamos, continúa, se podría decir, en el negocio es Egon, que es un poco lo que va a pasar en la película, en la película de Cazafantasmas, que, digamos, todo está vinculado al personaje de Egon Spengler y que recluta esta sangre nueva, si se quiere, y a lo mejor, creo que son Sí. todos jóvenes, adolescentes, digamos que los personajes siguen un poco o están orientados para el público al que estaba apuntada en ese momento la serie, pero bueno, sí, es canon, digamos, y que se puede seguir tranquilamente. Em, Creo que, bueno, como siempre vamos a recomendar la página Series LAN, que están las dos series, de hecho están las tres que mencionamos. Los verdaderos cazafantasmas, está Cazafantasmas Extreme Ghostbuster, y está también la de Filmation, por si alguien por curiosidad Ujú. quiere conocer un poquito también de qué se trató esa serie que no tiene absolutamente nada que ver con esta en cuanto a argumento, a personajes, más que el hecho de que se dedican básicamente a lo mismo, pero es muy distinta, pero también se pueden ver ahí en Serie Slam. Eh, Así Yo, que, sí, Guille. yo Fer, tenía un datito ahí, eh, porque bueno, uno cuando ve la serie animada de Filmation, eh, queda totalmente descolocado
porque los personajes tienen otro otro contexto, Sí. quizás. Y bueno, Filmation tenía una serie que era al mejor estilo Los Tres Chiflados, o sea, con actores, donde eran 3 en total los protagonistas, eran 2 investigadores de fenómenos paranormales, si se quiere, más un gorila, Sí. ¿sí? Que bueno, esta serie tuvo 15 episodios en total. Ellos en esos episodios, no sé, peleaban contra monstruos como Frankenstein o Drácula, y que de ahí viene quizás esta relación de Filmation, ¿no? Que pasa a ser esta parte animada donde involucra a un gorila que nadie sabe, o sea, uno analizando las películas y lo que es de las películas para adelante, no entienden dónde encaja el gorila. Bueno, el gorila venía desde antes, digamos. Sí, entonces, bueno, ahí pude atar, ¿no? Los cabos inconexos que tenía con respecto a la versión de Filmation, que hace relación a la serie esta con actores reales del pasado, y que bueno, después cuando se hicieron las pelis se contextualizó todo a una especie de normalidad, digamos, dejando toda esta parte del gorila que bueno, que es un poco claro, es como más fantasioso que los mismos fantasmas, claro. Sí. Así que bueno, muchachos, ya que les parece si ya vamos cerrando el programa de esta semana. Bueno, de todos los temas que hablamos hoy, las recomendaciones, como siempre, vamos a dejar los siempre enlaces e información en los podcasts, o sea, debajo en la descripción, tanto en iVoox como en Mixcloud. Les agradecemos, como siempre, que nos escuchen, y esperamos, como siempre, todo el feedback, todas las recomendaciones, todo lo que nos ayude a seguir mejorando. Hoy nos salió un programa un poquito oscuro, si se quiere, tocando temas un poquito del género sobrenatural, pero bueno, como dijimos antes, fue un poco involuntario, no lo teníamos tan visto. Así que bueno, nos despedimos ya hasta la semana próxima con otro programa de Asteroide M Podcast. Así que bueno, hasta la semana próxima. Chau. Chau. Chao.